Creemos que la soberanía en Malvinas, las torturas que se están denunciando los soldados, los excombatientes con respecto a sus superiores, la desaparición de Santiago Maldonado, la prisión de Milagro Sala, el conflicto en la Patagonia con el lago Escondido, está todo relacionado, todo viene por una misma política. Por ese motivo nuestra universidad, que hemos dicho desde un principio, que acompaña a todas las causas nobles en defensa de nuestro pueblo, de los más necesitados, de los más desprotegidos contra el poder. Ya sabemos todo lo que es el poder. Hemos decidido acompañar fuertemente. Nuestra universidad pelea fuertemente por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Aparte de Malvinas, que nos acompañan los excombatientes, la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, tenemos a alguien en el cual compartimos la colonia de vacaciones, que es don Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en nuestra universidad. Adolfo, es un orgullo tenerte acá. Realmente. Creo que muchos no asumen la importancia de tener en nuestra provincia, en nuestra ciudad, nuestro Premio Nobel de la Paz. Gracias por estar presente, Adolfo, y en causas tan nobles como la causa de Malvinas. Y a mi lado la tengo a Nora Cortiña. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de una madre? Veo a la vicerrectora llorando. ¿Qué podemos decir de las madres de Plaza de Mayo? Nada. Por el centro excombatiente pasa la introducción Daniel Guzmán. Muchas gracias, señor rector, y un gusto que estén todos ustedes y principalmente que estemos dentro del marco de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Quería hacer mención que están entre nosotros dos compañeros veteranos de Malvinas, a uno lo veo, a otro no lo veo, pero que han sido muy importantes en la historia de los combatientes de Tierra del Fuego y de la Argentina. Y me estoy refiriendo a Juan Vera, que no sé dónde andará, si anda por ahí, que levante y se pare, por favor. Porque merece. Compañero sobreviviente de Belgrano. Entonces estamos honrados por la visita que tenemos, que hayan depositado en nosotros los compañeros del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, que también están aquí en esta mesa. Lo tenemos a Mario Volpe, presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas Plata, por favor, Mario. Y también está Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales y miembro de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Nos une con los compañeros veteranos de La Plata y con muchos compañeros veteranos de la Argentina, la decisión de haber encarado las cosas como corresponden y acompañarlo en el año 2007 en la causa contra torturas y vejaciones producidas en el campo de batalla de Malvinas, producidas por oficiales argentinos a los propios soldados. De hecho, que Tierra del Fuego tiene soldados que han estado en estas condiciones, que viven en Río Grande, a quienes venimos acompañando desde 2007 en las denuncias que han acumulado más de 100 testimonios y que es lo que han venido a trabajar y a profundizar en esta actividad de martes y miércoles en Tierra del Fuego ante el Juzgado Federal de Río Grande. Y en otro aspecto estamos honrados y a su vez comprometidos con la presencia, porque no es un hecho festivo que vengan a Tierra del Fuego, sino es un alto compromiso que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego haya escuchado a los veteranos de guerra de Tierra del Fuego para que Malvinas tenga tratamiento académico, que no sea solamente el comentario o la posición política de algún funcionario de turno, sino que
Malvinas tiene que ser parte de la identidad cultural de los foguinos y de todos los argentinos, por eso creemos que estamos en el mejor lugar. 35 años después, los chicos de Malvinas, hoy tenemos 54 y 55 años, hace 35 años atrás. Entonces, sabemos que muchas cosas no vamos a ver, pero tenemos la certeza que vamos a dejar en estos espacios, más allá de nuestra generación, más allá de la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos, un camino sólido, profundo, que es la educación y la cultura. Y esto es lo que nos da la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la universidad que contiene a Malvinas. Así que estamos totalmente agradecidos y pido un fuerte aplauso para esta universidad, al rector que nos ha posibilitado y al Consejo Disciplinario. Agradecer de siempre esta calidez, ¿no? Que cada vez que venimos a Tierra del Fuego, a Río Grande, a Ushuaia, somos recibidos, acompañados por todos ustedes, por los compañeros también excombatientes de aquí de la provincia que trabajamos mancomunadamente, por diputados nacionales. Hoy particularmente nuestra presencia tiene un carácter institucional muy fuerte, porque se trata de que la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público de la provincia de Buenos Aires, un ente público extrapoder, a veces no se entiende cómo funciona esta comisión, es una agencia estatal del Estado provincial que desde el año 99 fue aprobado por ley en la provincia de Buenos Aires y que constituye la estructura de los organismos públicos de la provincia de Buenos Aires. Con la Comisión Provincial por la Memoria venimos trabajando hace muchísimos años, desde muchísimas experiencias, con toda la temática de Malvinas, con esa gran experiencia que se hace a través del programa Jóvenes y Memoria, donde tratamos de tener esta visión, esta perspectiva, también de ver a Malvinas desde la óptica de los derechos humanos. En esta oportunidad nos hemos presentado en el Juzgado Federal de Río Grande para incorporarnos como querellantes en esta causa, como bien decía Daniel, que lleva 10 años. Uno, si se pone a recorrer, 10 años es muchísimo tiempo, de hechos ocurridos en 1982, de hechos que aún hoy están impunes. 35 años de impunidad sobre las graves violaciones que cometieron lamentablemente las propias Fuerzas Armadas contra los soldados conscriptos. El rector decía, me refiero, todo tiene un mismo hilo conductor. Aquellos que planificaron la desaparición, aquellos que planificaron la tortura, aquellos que planificaron el desguace del aparato productivo, aquellos que persiguieron a trabajadores, aquellos que torturaron a Malvinas, vienen de una misma concepción ideológica. Y es por eso que este convencimiento, a través de esta presentación de la Comisión Provincial por la Memoria, viene a hacer un aporte para contribuir en el camino de la memoria, de la verdad y la justicia. Este año hemos también experimentado un viaje, por primera vez, referentes como Nora, como Adolfo, viajamos a Malvinas en marzo y esto generó toda una expectativa en todo, junto al padre Pepe y Paola, junto a Sandra, Roberto Cipriano García, que es el secretario ejecutivo, Sandra Raggio es la directora general de áreas de la Comisión Provincial. Había toda una expectativa de cómo cada uno de nosotros nos imaginamos Malvinas, ¿no? Y yo siempre le decía, bueno, Malvinas los va a sorprender. Te sorprende cuando uno aterriza en una base militar extranjera, una potencia neocolonial, que también hay que darle visibilidad de los derechos humanos, porque si hay un derecho fundamental de nuestro pueblo es a vivir en paz. Argentina es un pueblo de paz, América Latina es un pueblo de paz. Y tenemos una amenaza de este enclave colonial, acá nomás, acá cerquita, que debemos darle visibilidad. Entonces, en este trabajo que debemos seguir construyendo desde la universidad, como el caso de la Universidad Tierra del Fuego, en nuestro caso, junto con los compañeros del CECIN, tenemos una experiencia de vinculación con la Universidad Nacional de La Plata, debemos seguir fundamentando y construyendo esta tarea de no dejar atrás la memoria en estos tiempos tan difíciles. Quiero terminar con esto. Lamentablemente, y se lo hemos dicho hoy al secretario penal del Juzgado Federal de Río Grande, que la única responsabilidad de este proceso de impunidad hoy le cabe al Poder Judicial de la Nación. Y cabe en cabeza del Juzgado Federal de Río Grande y cabe en cabeza del
juez federal que está subrogando el juez Calvete, que está subrogando desde Ushuaia. El año pasado, junto con el abogado del equipo jurídico Jerónimo Iraola, del equipo jurídico del CECIN, presentamos un pedido para que se llame a indagatoria a ese universo de 105 hechos denunciados, 95 personas que están imputadas, militares, oficiales y suboficiales. En Malvinas, en todas las unidades militares que allí participaron, sea de Fuerza Aérea, de Ejército o de Marina, hay un hecho denunciado, a la cual se le ha sumado la importancia que se tomó en el año 2015 de la desclasificación de los archivos secretos de Malvinas, a donde aparecen los documentos oficiales de las propias Fuerzas Armadas que constatan esas violaciones. Aparece allí en esos documentos el plan de ocultamiento, porque siempre decimos, quienes nos recibieron después del 14 de junio de 1982 fue lo peor del aparato represivo. Ahí vamos a encontrar nombres, vamos a encontrar personajes, y puedo nombrar algunos: el Tigre Acosta, Pernía, Rolón. Muchos de ellos murieron impunes, como Maragaña, Busser. Todos ellos y muchos más ya están o han sido procesados y condenados en las grandes causas de violaciones a los derechos humanos cometidos en Malvinas, como es la causa ESMA, como es la causa Campo de Mayo y como es la causa Malvinas, lamentablemente. Así que mañana vamos a tener una audiencia con el juez federal a las 11 de la mañana, y después de esa reunión, calculamos que tipo 12:30, los convocamos a todos que quieran sumarse frente al monumento. Vamos a hacer una foto con las distintas consignas. Básicamente, cuando hablamos de justicia por Malvinas, podemos hablar de infinidad de cosas. La primera causa de justicia es que nos devuelvan ese territorio los imperialistas y este gobierno ilegal, ilegítimo que está constituido desde 1836 allí. Así que básicamente necesitamos seguir construyendo, seguir enredándonos, seguir tomando fortaleza con los organismos públicos, con las universidades, con las organizaciones, con la gente. Queremos justicia, queremos verdad, queremos memoria y queremos soberanía. Muchas gracias. Hemos formado una comisión de derechos humanos entre varias organizaciones, y atendiendo la presencia de Adolfo y este acto, quisieran leer un comunicado, así que les vamos a permitir la lectura, ¿no? Ella es Clever, es estudiante del profesorado, del Instituto Provincial de Educación Superior Florentino Maguino, y forma parte también de la Federación de Estudiantes de Tierra del Fuego, de la cual también esta universidad forma parte. También es de descendencia serna, y ellos fueron los que convocaron la semana pasada a unificar la marcha por Santiago Maldonado y por la conformación de una mesa multisectorial de derechos humanos, que en Ushuaia hasta el día de hoy hubo otras versiones, pero esta es una en la cual participan muchas organizaciones sociales y políticas, la Municipalidad de Ushuaia y la Universidad de Tierra del Fuego. Y si me olvido de alguien, disculpen. Así que... Muchas gracias por el espacio. Ahí, gracias por el espacio. Las organizaciones, instituciones y compañeros, en el presente acto fundacional damos a conocer la primera mesa multisectorial de derechos humanos de la ciudad de Ushuaia, cuyo carácter pretende poseer un eje formativo y un eje activo. Resulta indispensable entonces destacar el sentido histórico y subjetivo de los derechos humanos como valor construible y construido, no así como sentido objetivo y abstracto. Motiva la creación de esta mesa multisectorial el encuentro de múltiples espacios ante una coyuntura donde la violación de los derechos humanos resulta sistemática. Entre estos hechos aberrantes se enumeran y destacan la desaparición forzada de Santiago Maldonado como hecho significativo y puntapié inicial para la conformación del presente espacio. La violación del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional,
de la Ley Nacional 26.160 y de la Resolución número 169 de la OIT respecto a los derechos de los pueblos originarios a lo largo y ancho del país, la actual persecución, en particular al pueblo mapuche, el abandono y la invisibilización de los pueblos vivos yaganes, Selknam y Jauch en nuestra provincia. La persecución política, la violación del derecho a huelga, el procesamiento arbitrario y la exoneración de los trabajadores y la persecución a dirigentes gremiales, así como el uso de las fuerzas represivas para el desalojo de manifestaciones pacíficas sin orden judicial. El reiterativo ingreso irregular por parte de las fuerzas públicas de seguridad a las universidades, violando la Ley de Educación Superior, y también a los colegios y otras instituciones educativas. También la motiva la ausencia permanente de la libertad de expresión, el despido de periodistas, el cierre de financiamiento y ahogo de los medios de comunicación alternativos, el uso de la pauta oficial para la manipulación de la información, así como la complicidad de la prensa hegemónica. La persecución y la estigmatización de las identidades políticas, la militancia, la identidad de género, la identidad étnica y el aspecto físico. La ausencia de voluntad política por parte del Gobierno Nacional de defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, la Antártida y por ende sobre nuestra provincia en general. La discordancia y la falta de armonía de la legislación provincial vigente con respecto a los derechos humanos convenidos por los organismos internacionales de derechos humanos. La obsoleta y escandalosa arbitrariedad monárquica del Poder Judicial, cuya independencia resulta ficticia y que demanda la inmediata democratización del mismo. Finalmente, el retorno de un modelo que avasalla por definición el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la justicia y al territorio. Tomando como punto de partida las mencionadas problemáticas, nos damos al abordaje de la construcción y la defensa de los derechos humanos en la coyuntura local a través de la formación y la acción. Mesa Multisectorial de Derechos Humanos. Adolfo, el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí para traerle la solidaridad, el apoyo, conocernos, mirarnos, porque este país lo tenemos que construir juntos. Hay situaciones muy difíciles. En este caso la Comisión Provincial nos trae aquí, las compañeras, los compañeros, nos trae la cuestión Malvinas, este problema que nos duele profundamente. Y quiero referirme a hacer un poquito de memoria sobre esto. Ustedes recordarán que el 30 de marzo del año 82 fue esa gran movilización del movimiento de los trabajadores y la represión fue brutal. Fueron presos, incluso estaba mi hijo mayor también preso con los dirigentes sindicales, con ese compañero Saúl Ubaldini que muchos de ustedes recordarán y que muchas veces nos acompañó en las rondas en la Plaza de Mayo a las 2, 3 de la mañana que llegaba Saúl, como otras muchas personas. Pero eso fue el detonante para adelantar la guerra de Malvinas, porque los militares pensaban hacerla en junio, julio. Nosotros no teníamos información, nos enteramos de esto después. En ese entonces yo me encontraba en Washington. Les explico esto porque es importante conocer cómo se fueron desarrollando y por qué Malvinas. Los militares no querían recuperar la soberanía, comenzando por ahí. Pero en la doctrina de la seguridad nacional es muy clara en esto, que la aplicaron en todo el continente, que nace en las escuelas de las Américas, en las academias militares de Estados Unidos y en la Academia Militar de Brasil. Ustedes saben que el golpe en Brasil fue en el año 64 y desde ahí esta doctrina comienza a extenderse en todo el continente.
yo estaba en Washington con un grupo haciendo una misión por la paz en un pequeño país centroamericano, El Salvador. El Salvador, donde ahí asesinaron a Monseñor Oscar Romero en el año 80, a quien yo conocí personalmente. En ese entonces, en esta misión que estamos haciendo en Washington, por la paz en ese pequeño país, 70.000 muertos, miles de exiliados, prácticamente quedaba muy poca población salvadoreña. Nos enteramos ahí de la fuerte represión, de la detención, y comenzamos una campaña por la liberación. El día 2 de abril se toman las Islas Malvinas. Claro, frente a esto, viajo de Washington a Nueva York, a Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad estaba tratando ciertos acuerdos y sacan la resolución 502. La resolución 502 decía que Argentina retire sus tropas, deje un destacamento y que entren los cascos azules para negociar con Gran Bretaña la soberanía de las islas. Bueno, me tomo el primer avión para llegar a Buenos Aires y por primera vez me recibe un ministro de la dictadura militar, el canciller Nicanor Costa Méndez. Fue una reunión muy dura, muy de confrontación, no nos peleamos, pero sí era muy dura en los conceptos, en las cosas que se decían. Y cuando yo le digo, mire, canciller, acepten la resolución 502, acabo de venir de Naciones Unidas, ustedes ya tienen la resolución, retiren las tropas, dejen un destacamento y negocien con Gran Bretaña. La respuesta del canciller, se lo digo textual esto, me dice, Pérez Esquivel, no podemos, porque esto se nos escapó de las manos, no lo podemos controlar. ¿Qué es lo que no podían controlar? No podían controlar que ninguno de los comandantes de las tres fuerzas se pusiera de acuerdo para una acción conjunta sobre las Islas Malvinas. Ahí yo comprendí que la guerra ya estaba perdida. Lamentablemente era eso. Habría mucho más para contar, pero quiero ser breve en esto. Pero me parece que este es un eje fundamental, la falta de coordinación, la falta de propuesta y de políticas, porque enseguida todos los países bloquearon a la Argentina. Y había cosas que eran incomprensibles, porque después yo, al tener esta negativa de Nicanor Costa Méndez, viajo a París para ver si podía entrar en Londres, porque me esperaban algunos lores y organizaciones como el War Resistance International, los resistentes a la guerra, para tratar de apoyar una salida política. No me dieron permiso para entrar, entonces viajaron de Londres en París y nos reunimos en una sala del Senado de Francia. Y ahí estuvimos discutiendo a ver qué es lo que podíamos hacer y qué no. Fue un momento muy, muy duro, porque había muchas organizaciones que querían tener una salida política, pero el gobierno argentino estaba totalmente cerrado. Esto es, hay que conocer un poco cómo se maneja, porque los militares lo que querían era consolidar a través de la doctrina de seguridad nacional la fuerza interna, porque la doctrina de seguridad nacional dice que frente a un deterioro interno hay que buscar un enemigo externo. Ustedes saben que antes de Malvinas lo que querían era la guerra con Chile, y esto se logró bloquear a través de la intervención de Juan Pablo II y del cardenal Zamoré. Esto es lo que ocurrió.
Entonces, la otra alternativa que tenían era Malvinas, porque Malvinas le hubiese permitido a los militares consolidar y fortalecer su frente interno. Ese era el objetivo y la estrategia de los militares, no las Malvinas. Pero esto llevó a una guerra, llevó a pérdida de vidas, llevó a esto que Ernesto acaba de explicar, a la tortura de soldados. Estuvimos ahí en Malvinas, vimos lo que era. Hay que hacer memoria de todo esto. Hay que hacer una memoria, y siempre digo que la memoria no es para quedarnos en el pasado. La memoria nos ayuda a iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir otras salidas, otras oportunidades, nuevas formas de vida. No hay pueblo sin memoria, y por eso es tan importante hacer memoria de lo que es Malvinas, y también las grandes pérdidas de estos chicos soldados que en lugar de ayudarlos en un conflicto armado no les llevaban alimentos, los maltrataban, los torturaban, y que ahora estamos reclamando verdad y justicia y castigo a los responsables de lo que pasó con esos soldados, ¿no? Porque después se encontraron galpones llenos de comida. No les llegaba a los frentes de combate a los soldados. Entonces la visita nuestra en las Islas Malvinas fue no solo para hacer memoria, sino para tener una presencia, tratar de apoyar la identificación de los 123 soldados no identificados, NN. Es importante que las familias conozcan todavía, creo que dentro de un mes estará aproximadamente, se sabrá quiénes están ahí en esas tumbas. Y esto nos afecta a todos, no únicamente a las familias, nos afecta a cada uno de nosotros, afecta a las nuevas generaciones, afecta también qué pasa con ese territorio usurpado a la Argentina, esa hermanita separada, con todo lo que esto representa. Tratamos de tener un acercamiento con los isleños, no fue posible. Había una negativa, hasta el cura de la Iglesia Católica, que fuimos con el padre Pepe, y queríamos dialogar. Me dice, no puedo dialogar porque estoy en retiro, ¿no? Y se llamó a silencio. Con eso del retiro, no quería alargar una sola palabra, nadie. Se acercó a poder dialogar, a comprender, incluso la presencia de 43 nadadores y nadadoras del país que quisieron hacer un gesto de acercamiento con los isleños, y no fue, recibimos insultos, letreros por ahí, no hubo agresiones físicas, pero sí hubo hostilidad, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, trabajar primero para saber quiénes son esos chicos, porque también está la otra historia, aquellos que regresaron y eran invisibles a la sociedad, y hubo que ayudarlos, acompañar para poder incluso que regresen a sus hogares, pero les habían prohibido hablar, no podían decir nada en absoluto, y muchos con fuertes problemas de salud, psicológicos también. Y esto es lo que nos sigue doliendo, y que tenemos que buscar verdad y justicia y reparación del daño hecho. Dos o tres conceptos muy rápidos. La democracia no se regala, no es poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. La democracia se construye, y la democracia nunca se puede construir sobre la impunidad. Si permitimos la impunidad, la democracia siempre está en riesgo. Lo importante, la Argentina ha avanzado muchísimo en la acción jurídica, tal vez uno de los pocos países en el mundo que a través de la justicia federal juzga
los crímenes de lesa humanidad. Esto lo tenemos que valorar y tenemos que continuar hasta el esclarecimiento de los hechos. Es la única forma de que esto no vuelva a repetirse, que esto no vuelva a pasar en ningún lugar, no solo en el país, en ningún lugar. Porque muchos países, y puedo hablar mucho de América Latina, han conformado juicio de la verdad, pero era como para esclarecer qué es lo que pasó, pero no el juicio y castigo a los responsables. Esto vemos que ningún país latinoamericano avanzó en los juicios de lesa humanidad. Ni Chile, ni Paraguay, Brasil no lo pudo hacer. Guatemala, que sí abrió un juicio de la verdad, pero era recoger la información. No, Sudáfrica, con Nelson Mandela y Desmond Tutu, llegaron a los juicios de la verdad, pero no dieron un paso más allá. La Argentina, a través de la organización social, a través de la lucha, de la presencia del pueblo, se logró avanzar en esto. No voy a hacer un raconto histórico porque ustedes ya lo conocen. Aquí Ernesto habló de algo que nos duele mucho, la gran base militar británica en las Islas Malvinas. Si quieren invadirnos hoy, lo pueden hacer y toman la Patagonia, y nosotros vamos a salir con arco, flecha y boleadoras. No, pero la realidad es esa, y ustedes saben que el gobierno británico votó una partida de 185 millones de dólares para el fortalecimiento de la base militar de Malvinas. ¿Qué significa esto? Así, muy rápidamente, se ha reactivado la cuarta flota de los Estados Unidos, el fortalecimiento de las bases militares en todo el continente, el plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe, el plan Colombia, a la zona cordillerana, la triple frontera, ¿no? Y el peligro de que aquí también establezcan una base militar norteamericana. ¿No? Estamos, yo digo, en el horno y con el horno encendido, no con el horno apagado. Y por eso es muy importante la acción del pueblo, la búsqueda de la verdad y la justicia. La Comisión Provincial se presenta como querellante porque no es posible que hayan pasado 10 años y el caso de los soldados torturados en Malvinas no haya avanzado un paso. Por eso estamos aquí, para reclamar a la justicia. Mañana estaremos con el juez. Vamos a ver cómo hacemos el seguimiento de esto, porque todas las familias, el pueblo argentino, tiene que saber la verdad. Esto es fundamental. Y en esto no vamos a ceder un solo paso. De eso estamos seguros. Así como hemos resistido los embates de la dictadura, no solo esta, de muchos países de América Latina, tenemos que estar unidos en la diversidad. La riqueza de los pueblos nunca es la uniformidad, la riqueza de los pueblos es la diversidad. Podemos pensar todo distinto, ser distintos, pero sí estar unidos en objetivos comunes. Esto es lo importante, porque para ser pueblo necesitamos de una identidad, de una pertenencia, de valores. Y esto, las universidades, las escuelas, es muy importante que estos espacios estén abiertos a la comunidad. Que la comunidad pueda participar en todos los ámbitos del saber, de la formación y de la resistencia cultural. Así yo no me quiero extender más, así que simplemente darles un fuerte abrazo y decirle, como Norita siempre señala, hasta la victoria siempre.
gracias. Y después de escucharlo, Adolfo, viste, es como que es tan claro y tan conciso. Bueno, agradecer que me hayan invitado a estar acá con todos ustedes y haber podido venir con la Comisión de la Memoria, con la Comisión de la Memoria, haber estado en este grupo, recordar el viaje a Malvinas y decir que este viaje a Malvinas que hicimos, que fue una idea de esta comisión, reflotó esta historia que estaba tapada y que no había intenciones de destaparla. Yo también quiero recordar qué pasó cuando se declaró la guerra. También el día anterior había habido una gran movilización que encabezaba Ubaldini y las madres era la primera vez que íbamos a una movilización de trabajadores, porque siempre íbamos, nos cuidábamos, ¿no?, con los trabajadores. Bueno, tenemos todas las variaciones las madres. Y fuimos a esa movilización y hay una anécdota también muy especial porque empezamos a salir de la casa de las madres y íbamos por una calle, la calle Belgrano, desviando el camino donde había mucha conmoción, y cuando íbamos de a dos caminando, al lado nuestro se paró un patrullero y se iba despacito, de repente paró y señoras, súbanse al patrullero. Bueno, nos subimos en el asiento atrás, inmediatamente nos pusimos los pañuelos y las compañeras que venían atrás vieron que nos llevaban y ahí empezaron los llamados a los abogados. Bueno, nos llevaron a una comisaría cuarta que ya había 400 trabajadores porque se los iban llevando a todos. El país estaba en conmoción ya, estaba bien revuelto todo. Y cuando entramos a la comisaría, estaba llena de los trabajadores, hombres y mujeres, nos empezaron a aplaudir y hasta gritar de alegría que nos llevaban a la comisaría. ¡Qué suerte que las traen acá! ¡Qué suerte! Así que quedó grabado eso. Bueno, yo le quería decir que fue para nosotros, la guerra fue un golpe muy duro. Porque las madres no queríamos saber de guerra, de muerte, de lucha, y cuando fuimos a la plaza, ya el primer día que estaba declarada, una madre, hay una foto que recorrió el mundo que decía las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Pero bueno, fue un impacto y las madres fuimos el único organismo que hizo una solicitada rechazando la guerra y diciendo que no queríamos pérdidas de más hijos de ninguno de los dos lados de esa guerra, porque todos iban a ser hijos nuestros que caían, como lo pensamos siempre. Que los caídos también, como fuimos ahora a rendir un homenaje, no era solamente a los chicos argentinos, sino también a los que cayeron del otro lado, ¿no? Que no sé cómo llamarlos, porque no le encuentro el nombre. No es el enemigo, los chicos no son los enemigos, los que cayeron, los llevan a la guerra. Y nos dolía cómo los militares genocidas que se estaban llevando en ese momento, todavía no había terminado esa dictadura cruel y siniestra, se seguían llevando a los jóvenes de las provincias, a los más pobres y a los más jóvenes, se los seguían llevando para esa guerra. Por eso a nosotras nos dolía mucho y justo habíamos expresado en una solicitada. Todos decían, ustedes son antipatriotas. No, no queríamos guerra,
no queríamos guerra, ¿no? Así que, bueno, así seguimos siguiendo la lucha esa. Y ahora cuando fuimos, vimos cómo ante un recibimiento hostil que tuvimos de gente que seguramente estaba manejada por algunos militares, que nos insultaron, nos maltrataron, era que no querían que se destapara esta verdad de que los militares, así como acá en este territorio, se torturaba, se secuestraba, se apropiaban de bebés nacidos del cautiverio de sus madres embarazadas, eran capaces de todo, ¿no? Y también de torturar a estos chicos ahí cuando los llevaban a defender la patria. Qué ironía además, ¿no? Porque los fueron a buscar para ir a defender la patria y resulta que ellos mismos siguieron siendo los genocidas. Por eso cuando fuimos ahora pensamos que esto revivió, esta historia vino bien porque se empezó a hablar y el gobierno no quería tocar el tema, este tema tan duro, tan triste. Sin embargo, bueno, tuvo que reflotarlo con mucha desidia y con una respuesta un poco fría, como, bueno, ustedes ¿qué quieren?, ¿no? Hasta que se invitó a la Cruz Roja y se pudo desentrañar un poco esa tragedia de los padres que no saben ni en qué tumba están sus hijos. Yo les digo esto y ustedes saben que nosotras son 40 años que tampoco sabemos, pero quisiéramos que estos padres sepan. Pero nosotras no logramos que se abrieran hasta ahora los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos, hijas detenidos, desaparecidos. Aún todavía cuesta que los jóvenes, que hoy tienen alrededor de 40 años, puedan lograr conocer su verdadera identidad, que es el crimen de crímenes también, porque quitarle la identidad a un ser humano que nace a este mundo y ya pierde saber quién es, de dónde viene, quiénes son sus padres, era el crimen muy copiado de los nazis, porque esto es lo que hacían los nazis. Así que todavía también, por eso tenemos el deseo de que se pueda conocer, y nos dolió mucho cuando veíamos que había expresiones como que no había que tocar, y además muchos que no eran familiares precisamente, yo creo que eran los militares disfrazados ahí de familiares, diciendo que los desaparecidos de ellos no eran iguales que los nuestros. En un desprecio y para mí me dio vergüenza porque era un encuentro calificativo. ¿Qué son los muertos en Malvinas y qué son los desaparecidos acá? Es lo mismo, son jóvenes que fueron llevados a luchar llenos de ideales, así como nuestros hijos e hijas lucharon acá con ideales que tenemos que seguir levantándolos todos los días, porque cada día vemos que esos ideales tan fuertes tenemos que reforzarlos. Por eso todos nosotros los que caminamos, ustedes todos, caminamos levantando esa bandera de lucha. Y por eso nos duele que ahora estamos retrocediendo más de 20 años, 30 años en esta lucha. Y tenemos que seguir saliendo a la calle a defenderlos. Caminando hasta estos días, además del trámite que venimos a hacer, que esperamos que esto podamos después junto a ustedes seguir empujando para que desde acá se pueda demostrar al juez que no le vamos a dejar pasar, que duerma otra vez este juicio. Miren ustedes lo que pasó con Otranto. Después de 2 meses resulta que ahora aparecen datos sobre la desaparición de Santiago, que este juez la ocultaba. Y yo presumo, y digo presumo, pero tengo un convencimiento, que este juez sabe dónde está Santiago, que la Bullrich, hipócrita, mala persona, sabe dónde está Santiago. Nocetti también.
la fiscala también, y ¿por qué no Macri? ¿Y por qué no? Porque el Estado es responsable, y esto que se hizo programado, y tan programado que había empezado ya en el 2015, después en enero de este año tuvieron otra represión brutal. Todavía hay jóvenes que tienen las balas adentro de su cuerpo. Y lo de Santiago no fue casual. Lo seguían, lo vigilaban. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se lo llevaron? Para disciplinar al pueblo, que no tenemos que ser solidarios con los reclamos que le molestan al gobierno que se hagan. Entonces, por eso no se llevaron a un mapuche, porque esto está programado, esto fue un golpe de lo más pensado y programado, ¿no? Y Santiago molestaba, era un joven que arrastraba a otros jóvenes como él, que iban a apoyar. Yo me imagino, y todos lo podemos imaginar, los días antes de la represión, cómo lo habrán llamado, le habrán dicho: brujo, venite, vení a apoyarnos, ¿no? Seguramente. Y Santiago fue para apoyar esa lucha. Todo esto estamos pasando y que vemos que nos vamos un poquito atrás en las luchas, como decía Adolfo, nosotros con la lucha de todos, porque yo les quiero decir, las madres no estuvimos solas, las madres estábamos con el entorno de acompañamiento de esta generación de nuestros hijos, quedó bajo los brazos. Yo les cuento que la noche que se llevaron a Azucena, a Azucena no se la llevaron esa noche, sino a Mari Ponce de Bianco, a Esther Careaga y a las otras madres de la iglesia Santa Cruz, en una salita contigua, en los curas de la iglesia Santa Cruz, que no son los pancistas que quieren la reconciliación, que no son los que fueron puente para entregar a los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres a familias desconocidas. No son estos. Hay otras comunidades católicas, religiosas, que nos acompañaron. Y esa noche, en otra salita, se estaba formalizando un grupo entre jóvenes sindicalistas, jóvenes como nuestros hijos que habían sido llevados, y se formó lo que hoy es ATE, que se llamó ANUSATE. A lo mejor alguien de acá conoce la historia del comienzo de ATE, y que eran valientes jóvenes que quedaron y dijeron: levantamos hoy mismo las banderas de lucha. Así que por eso no estábamos solas, las madres seguimos, porque todos ustedes nos acompañaron, porque hasta el día de hoy tenemos 3 generaciones que están con nosotros. Y por eso mismo, el reivindicar la lucha de los pibes de las Malvinas es tan importante para nosotros, porque nosotras pensamos que fueron llevados también por los mismos genocidas, ¿no? Y entonces tienen que pagar con cárcel. Tenemos que lograr que no quede nadie suelto e impune. Y volvía para decir que sí, en la Argentina es el único país de acá de América Latina que tiene los juicios a los genocidas. En ninguno de los otros países intentaron. Sabemos que Lula intentó hacer un juicio. Sabemos que ahora tiene un problema Evo, porque hay un movimiento con huelga de hambre de familiares de víctimas de la época de Bolivia, cuando había también dictadura y represión, y todavía Evo no se decidió. Cuando fuimos a la Asunción, yo lo fui a ver a Evo, le dije: tenés que hacer un juicio a los genocidas. Y dijo: ahora no es posible, no están dadas las condiciones. Porque bueno, es así. Acá yo quiero señalar algo que no hay que olvidar, es que cuando acá se hizo el primer juicio, cuando terminó la dictadura, Alfonsín, con todo lo que yo me peleé con Alfonsín, me peleé con todos los políticos, ¿por qué no con Alfonsín?
Bueno, pero con una valentía, con las armas calientes, humeantes, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Decidieron, cuando terminó la dictadura esa cívico-militar, eclesiástica y económica, formar la CONADEP y hacer el juicio a las 3 primeras juntas. No era fácil. Después, bueno, claudicó, después no tuvo un entorno que pensaba con fuerza que había que apoyar para que acá hubiera juicio y castigo. Los políticos son así, se juntan cuando les conviene y no cuando tienen que apoyar, ¿no? Y lo dejaron ahí a la Bartola. Bueno, yo si acá hay, yo no hago partidismo político, por empezar. No entiendo nada de política, nada. Camino así. Bueno, pero en ese momento tuvo que después claudicar las leyes de punto final, obediencia de vida, que tiraron abajo todo ese primer comienzo que nos llenó de esperanza de que ahí iba a haber toda la justicia. Pero bueno, mostró que la Argentina se podía, ¿no? Y ahora con los últimos años tuvimos todas las desilusiones también con algunos partidos políticos, con gobiernos. Por ejemplo, uno dio el indulto, otro nos dijo, ocúpense de los vivos, no de los muertos. Voy a decir un nombre, porque no lo voten nunca, Dualde. Uno tendría que nombrar de todas las desilusiones. Otro nos dijo, ¿por qué no cuidaron a sus hijos? ¿No? Que los dejaron y que además nos decían, por ahí se fueron afuera, están en España. Bueno, así que tuvimos todos esos vaivenes, ¿no? Pero bueno, después con los años, en el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, decide escuchar al pueblo, aunque había ganado con pocos votos. Sin embargo, decide escuchar al pueblo en los reclamos de la calle, porque tenemos que decir que además no obtuvimos estos juicios y las cosas que tuvimos, logros, porque sí, gratuitamente. No, se llevaron a nuestras madres, se llevaron a los bebés, les sacaron la identidad, siguieron con las represiones. Entonces todo fue la calle, todo la calle. Pero en ese momento se decidió hacer los juicios otra vez y tenemos estos juicios que los tenemos que defender y tenemos que ir cada vez que podamos a acompañar a esos testigos de lujo tenemos, que van y sin olvidarse de sus compañeros y compañeras que quedaron soterrados en ese infierno, van a dar su testimonio para esa condena con valentía, con solidaridad, con ética, y sirve para seguir con las condenas. Tenemos abogadas y abogados que siguen con esa ética y van acompañando a los testigos para que el testimonio lo tomen los jueces con toda la veracidad que tienen. Y tenemos algunos fiscales y fiscalas le digo que es un término mío moderno, porque soy feminista, ¿verdad? Jueces y juezas que quieren hacer justicia. Hay todavía. Entonces tenemos que acompañarlos. Y de paso, sí, yo les quiero decir algo que los tenemos adentro, todas las madres, todos, que tenemos logros que tuvimos en estos años, pero el éxito, y ustedes saben, hubiera sido poder volver a abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas, poderlos ver crecer junto a sus hijos. Gustavo ahora es abuelo,
¿no? Y el éxito de la lucha de la calle hubiera sido ese, pero tenemos que reconocer que tuvimos logros importantes y que tenemos que defenderlos con dientes y uñas y no permitir que nadie quede impune, porque después vuelven a pasar hechos como hemos visto. En los años de gobiernos constitucionales hay desaparecidos, no nos olvidamos de Julio López para nada, de Iván Torres, que de esa causa que se comprobó la desaparición forzada, la CID condenó a la Argentina en el año 2006. Tenemos que conseguir ahora que la CID también no escuche más estas palabras. Hasta el día de hoy siguen diciendo los gendarmes que ahí no estaba Santiago, sigue diciendo el gobierno que no estaba, el juez tapó todas las pruebas, ¿no? Entonces tenemos que seguir con fuerza y tenemos que tener todos los días, porque también nos preocupa todo, nos preocupa que haya ajuste y que haya gente en la calle todos los días. Nos preocupa que en la Argentina crece el hambre todos los días. Entonces, que cada vez hay un recorte de la educación. Ahora esa persecución a los niños, a los adolescentes, como que ellos no tienen derecho a ser escuchados y a opinar. Hay también un cercenamiento de lo que es la palabra del niño, la opinión de los niños, que tienen que tener derechos a poder expresarse, qué es lo que no quieren, qué es lo que les da miedo para este futuro que ya está. Por eso justamente yo quería decir también que a través de la comisión, el encuentro que se hace todos los fines de año en Chapamalal con los jóvenes, que van Jóvenes sin Memoria, que van los chicos con sus ideas, van desarrollando, tienen libertad para cada uno llevar el proyecto que tienen para seguir adelante con su propio desarrollo. Entonces creo que hay mucho para hacer, hay mucho para caminar, tenemos que seguir luchando, tener siempre la mira en que el pueblo, nuestro pueblo, necesita de todos nosotros, de todos, hombres y mujeres, y que ya son 3 generaciones que las madres tenemos alrededor, que comprobamos que gracias a ellos nosotras tenemos fuerza, gracias a los amigos que tenemos, a los compañeros de camino que tenemos alrededor. Solas no hubiéramos podido llegar. Eso sí, llegamos con muleta, con silla de ruedas y con bastón. Entonces, bueno, agradecer y seguir luchando, no olvidar a los chicos de las Malvinas, no olvidar a tantos jóvenes que tienen ilusiones y que siguen luchando, y a veces cuando vemos que los más pobres ayudan a los más pobres en este país, es insólito, ¿no? En los barrios la gente que menos tiene es la que ayuda todos los días a dar comida y apoyar a la gente que no tiene nada. Así que tenemos que donar, sí, a los docentes, desde luego, también, y también a los médicos que también trabajan. Todos, yo creo que en la Argentina todos los gremios tienen sus luchadores populares que hay que apoyar, acompañar, ¿no? Y decir que sin la lucha no vamos a lograr el triunfo. Y teniendo esperanza, hay posibilidad de tener fuerzas para seguir la lucha y vencer. Y voy a volver a decir algo, que si se paran mejor, aunque les dé trabajo, sentarse, ¿no? Porque no vale la pena quedarse sentaditos para tomar energía. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Por todos los chicos caídos en Malvinas, presentes. Por todos los desaparecidos de los gobiernos constitucionales, presentes. Ahora y siempre. Y hasta la victoria, siempre. Vence
alguien quiere hacerle preguntas, están cansados, pero algunas preguntas pueden contestar, ¿no? Adolfo había dicho que Argentina fue el único país donde se pudo juzgar y condenar a militares que habían participado de la represión. ¿Puede tener alguna relación con que Argentina tuvo una guerra? No, Pablo, los juicios y castigo a los responsables fue una decisión política de todo el pueblo, ¿no? Después de las leyes del punto final, obediencia debida, la parálisis de los juicios, en ese momento, después de la Semana Santa, surgen estas leyes de impunidad. Entonces, esa es una decisión de todos los organismos y también el apoyo internacional. Hablando de la necesidad que se haga justicia en la resolución de Naciones Unidas, la 2065, para que el Reino Unido hable de soberanía, hablar de justicia por Malvinas y otra causa que tiene asiento en el Juzgado Federal de Río Grande, que es la causa contra las petroleras británicas que vienen a saquear nuestros recursos. Soberanía y justicia por Malvinas es también el crimen de lesa humanidad, crimen de guerra contra el crucero General Belgrano. Justicia por Malvinas es también el saqueo permanente que hace con los recursos pesqueros en Malvinas. Todo esto compone la necesaria defensa de la justicia por Malvinas que universidad pone en marcha. Así que recién hiciste una introducción en cuanto a la situación de la base militar de Monte Agradable. ¿Qué significa, aparte de que estamos aquí ahora, no es en Indonesia? No estamos hablando de lo que ocurre en la Polinesia, sino estamos hablando que Tierra del Fuego, en específico la Argentina, tiene usurpado 4.200.000 kilómetros cuadrados. Entonces no es un dato menor que la Argentina en esta provincia esté usurpada. ¿Querés ahondar un poco más, Adolfo, sobre la situación militar? Bueno, el caso de Malvinas hay que estar atentos por la Antártida, ¿no? Ahí en el museo vimos un mapa, un gráfico con el perímetro en rojo, donde tomaban gran parte de aquí, de Tierra del Fuego, y esto proyectaban triangularmente hasta el cono sur, ¿no? Y todo esto es lo que pretende el gobierno británico cuando se trate nuevamente la cuestión antártica. Es peligroso eso. Y esa base militar, lógicamente, que no está ahí para los desfiles. Está haciendo vuelos puenteados de Malvinas a Brasilia. Estando ahí, nosotros nos informaron de uno de estos vuelos, porque por lo general, y antes de temer, que hay que temer, estaba prohibido darle apoyo a los británicos en el continente. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta con esto. Primero, se habla de un submarino nuclear en Malvinas. Hay que reactivar, hay que generar conciencia sobre el Tratado de Tlatelolco, que se firmó para que todo el continente esté libre de armas nucleares y de el creciente armamentismo. Hay resoluciones de la UNASUR y de la CELAC en ese sentido. Pero por lo visto aquí los dirigentes políticos no hacen absolutamente nada con esto, ¿no? Entonces hay que llamarle la atención, hay que hacerles llegar información para que entren a preocuparse de este problema, porque no falta mucho, no sé cuándo va a ser la renovación. Bueno, no falta mucho. No falta mucho, entonces hay que estar atento, porque si esta base militar, además con el fortalecimiento ya acordado por el gobierno británico, es una amenaza para la paz y la seguridad continental. Un agradecimiento primero, por supuesto, a todos por este apoyo que nos han dado, pero bueno, vamos a la respuesta.
Y realmente esa base militar que Adolfo ha descrito muy bien, también está conectada con otras bases militares que están en todo el Atlántico Sur y que, si ustedes imaginan una columna vertebral de distintas bases que llegan al Caribe, están para controlar los recursos naturales de Argentina, los recursos que tiene Brasil en el petróleo que tiene en el mar, el acuífero guaraní. Para eso están las bases militares que están en Paraguay, y también sobre Colombia y rodeando la Amazonia, que por eso Brasil ha tenido que cambiar su plan estratégico de defensa, donde está la mayor biodiversidad del mundo, y también obviamente que estas bases del Caribe y las bases de Colombia rodean a la reserva de petróleo declarada más importante del mundo, que es Venezuela. Y ese problema es muy claro. ¿Por qué van por Venezuela? Van por Venezuela porque el petróleo de Venezuela le sirve a Houston, está a 4 días y está rodeado y asegurada su ingreso a Estados Unidos porque está a 4 días. En cambio, el petróleo que viene de Arabia tiene 35 días para recorrer, con todo el costo que significan y la carga sobre el costo de las guerras. Por eso la base militar de Malvinas es tan peligrosa y están por nuestros recursos. Y yo, para cerrar, pues me gustaría en otro momento extenderme, pero históricamente ustedes recuerden que el imperialismo no tiene medidas y que con una carta patente en el año 1908 ellos habían tomado esta provincia como propia, los británicos, y se habían tomado parte de Chile y nuestra propia Antártida. Y después de los reclamos, recién en 1917 logramos que esta parte del territorio vuelva a ser nuestra. Con esa simpleza que tiene y esa soberbia del imperio, decir esto es nuestro porque el rey lo dijo. Y bueno, sobre eso creo que tenemos que seguir luchando, tomar conciencia. Acabamos de tener un enorme retroceso en otro de los foros internacionales, como es el G77 más China, donde 130 países no solo habían reivindicado la soberanía argentina de Malvinas con la 2065, sino que también estaban de acuerdo en apoyar a todas las medidas económicas que un país soberano puede ejercer con quienes violan su soberanía. Y en este año, pocos se han enterado que en el 2017, hace un mes, Argentina ya no reclama más esto, se queda con la 2065 y dice que lo importante es levantar las medidas y las restricciones para que los isleños conserven su estatus, digamos, como segundo ingreso del PBI del mundo, mientras en esta provincia tenemos 7.000 despidos. Entonces, somos parte de un país que tenemos que tomar esta conciencia marítima del territorio. Nos debemos los argentinos tomar conciencia sobre lo que significa el mar, porque ahí está en juego el futuro de todos. Ahí están los recursos naturales, está el agua dulce de la Antártida, y eso es fundamental para la sobrevida en el mundo. Hay 5 cosas que nosotros decimos que necesita el mundo para sobrevivir, que son proteínas, que es el alimento que tenemos en el Atlántico Sur, con el krill y con la pesca, es la energía, que tenemos gas, que tenemos petróleo y que tenemos una nueva forma de energía que pocos conocen, que en esta plataforma, con la ampliación de la plataforma continental, el plató Malvinas, que se llama, tiene la mayor reserva de hidratos de metano, que es otra forma de gas que está en la plataforma continental. Necesitamos minerales que están en los nódulos polimetálicos que tiene la plataforma continental. Necesitamos biodiversidad, que es para los medicamentos y las patentes farmacéuticas que se hacen, como se hace en la Amazonia, que están en la Antártida. Entonces, todas esas cuestiones las tiene este Atlántico Sur que pocos miramos y que los argentinos nos han formateado de alguna forma para mirar hacia adentro y no mirar que el futuro de todos nosotros y de las nuevas generaciones está en los 6 millones de kilómetros cuadrados que son también parte de nuestro país. Gracias. Creo que si no hay más preguntas, tratemos de que puedan ir a descansar.
han tenido un día bastante agitado. Mañana continúan, le agradecemos a toda la presencia y mañana todos los esperamos 12:30 en el Monumento a Malvinas. Hoy Daniel Guzmán me decía que es el único monumento que no tiene alusión a la guerra, no tiene armas en su diseño. Así que bueno, mañana 12:30 iremos a sacar una fotografía acompañándolos a los excombatientes y tan grata visita. Gracias Adolfo, gracias Nora y saludos a los